pero ya estamos por acá. Espero que se conecten y que puedan comunicarle a sus compañeros que ya estamos al aire, que por favor se vayan conectando. Vamos a ir empezando con la reunión y charla de este día. Vamos a empezar este cuatrimestre de esta manera inusual. Es un cuatrimestre histórico. Primera vez en la vida que arrancamos un cuatrimestre de esta manera. Igual el cuatrimestre anterior terminamos el último mes de manera en línea, pero estamos empezando con todos los aprendizajes que ganamos el cuatrimestre anterior y que estamos poniendo en práctica, y teniendo pues en cuenta tratar de mantener lo más parecido a esta normalidad que conocíamos en esta normalidad nueva que estamos experimentando, y eso tiene que ver con pues tener nuestras tradiciones lo más parecidas a como lo veníamos haciendo anteriormente. Una de ellas es tener nuestra reunión en las primeras semanas del cuatrimestre, y casualmente los martes y a esta hora, entre talleres, los talleres de la tarde y los talleres de la noche. Entonces, pues quisimos mantenerlo igual y combinar este primer encuentro y esta bienvenida que les damos con tener una charla pues bastante motivadora y que nos ponga a pensar bastante, y que pues empecemos el cuatri con esta buena energía. Pronto les vamos a presentar a Nicolás Valencia. Previo a eso les voy a hacer algunos anuncios pequeñitos. Por ejemplo, este cuatri, igual que habría sido si estuviéramos en el campus, es de 15 semanas. Vamos terminando a finales de agosto para luego retomar en la segunda semana de septiembre, en el tercer cuatri. Igual que como les he respondido individualmente, yo creo que la pregunta que está en el aire, la más popular de todas, es si tenemos una noción de si vamos a volver durante el cuatrimestre al campus, y la respuesta para esto es que estamos realmente dependiendo de lo que diga el gobierno, específicamente el Ministerio de Salud, sobre el retorno, digamos, a concentraciones de este tipo. Pero lo importante es que estamos listos para los dos escenarios, para continuar de esta forma y para volver al campus, ¿verdad? Entendemos que sería un regreso gradual también, por sectores, por cursos y por capacidades, pero bueno, eso oportunamente se comunicará. Y por el momento creo que, y les deseo un cuatrimestre muy provechoso, con la misma calidad de trabajo y de reflexión y de pensamiento que tuvimos el cuatrimestre pasado, a pesar de las dificultades y de los ajustes que tuvimos que hacer sobre la marcha. Fue notable la calidad de los trabajos. Los proyectos de graduación también, por ejemplo, fueron, yo diría que excepcionales, y creo que ganamos, a pesar de nuevo, de las dificultades, ganamos algunas cosas que no estábamos esperando. Vamos a tener unas versiones nuevas de Thesis Match, que va a ser también, digamos, con posibilidad de visitarse más masivamente, si se quiere. Vamos a tener nuestra muestra de arquitectura al final del cuatrimestre, ya de una manera más organizada. También con el tema del boletín, todo esto va a seguir circulando. Entonces, vamos a mantener de nuevo esas tradiciones lo más parecidas posible. Quiero presentarles también un videíto que de buena manera resume estas cosas que les estoy contando y qué se está haciendo durante este rato que estamos fuera del campus. Hola, mi nombre es Luis Diego Quiroz y soy el decano académico y director general de la Universidad Berio. Quiero darles la bienvenida a este segundo cuatrimestre del 2020, un cuatrimestre donde no les voy a poder dar la bienvenida personalmente, pero donde seguimos trabajando juntos para su educación y un mejor futuro. Quisiera contarles que a pesar de todo lo que está pasando en el mundo, la universidad ha logrado adaptarse de una manera sumamente exitosa. Hemos conformado un comité interno para establecer las acciones preventivas y las políticas de acción institucionales que hemos asumido.
Contamos con estrategias para los diferentes escenarios de un posible regreso a clases presenciales. El COVID-19 no nos detuvo. Ningún funcionario académico o administrativo de la universidad ha sufrido una disminución de su jornada laboral o salario. El personal de la universidad seguirá trabajando bajo la modalidad de teletrabajo. Todos los departamentos administrativos están operando de manera normal y brindando un servicio al cliente continuo a través de los medios oficiales de comunicación. Nuestros estudiantes hicieron trabajos maravillosos el primer cuatrimestre. Nuestros profesores lograron adaptar en tiempo récord sus cursos y nuestros colaboradores han seguido trabajando para que nada se detenga. No hemos necesitado hacer cambios en horarios o procesos administrativos y académicos, y nuestro segundo cuatrimestre inició en la fecha planificada y finalizará en la fecha previamente establecida. Estas son algunas de las acciones tomadas para este segundo cuatrimestre. Les dimos acceso gratuito a todos nuestros estudiantes a 21 softwares, como ejemplos, AutoCAD, Maya, SolidWorks, entre otros programas esenciales para el desarrollo de los proyectos de cada uno de nuestros cursos. En algunas carreras, facilitamos el acceso remoto a los laboratorios de la universidad para que los estudiantes puedan manejar una computadora de alto desempeño desde su casa. Como ustedes saben, la universidad ofrece plataformas y recursos en línea de suma importancia. Esto incluye autogestión, el sistema donde estudiantes y profesores pueden gestionar su información personal, matrícula e historial académico, y donde en este cuatrimestre podrán encontrar los manuales para acceder a los softwares gratuitos que la universidad ha dispuesto para todos. También contamos con Canvas, la plataforma de aprendizaje donde nuestros estudiantes y profesores pueden desarrollar todas las actividades de enseñanza y aprendizaje y la comunicación directa entre todos. Desarrollamos el sitio Tu Futuro No Se Detiene, donde estudiantes y profesores tienen acceso a herramientas relacionadas al modelo presencial asistido por tecnologías. Como parte de la red LSI, todos nuestros estudiantes y profesores tienen acceso a la plataforma Portafolios, donde pueden exhibir sus trabajos y currículums y a la vez formar parte de una bolsa de empleo nacional e internacional. En la biblioteca en línea tienen acceso a la red EBSCO y eLibro, donde pueden encontrar una amplia colección de recursos, libros, revistas y artículos académicos para sus proyectos e investigaciones. Ahora que iniciamos este segundo cuatrimestre, quiero invitarlos a que usemos la creatividad, el ingenio y todas las herramientas que hemos puesto a su disposición para tener un impacto positivo en el mundo. Hoy, más que nunca, como diseñadores tenemos un rol importantísimo que jugar en nuestra sociedad. Quiero invitarlos a que durante el segundo cuatrimestre sigamos usando nuestra creatividad para, como ciudadanos, pensadores y futuros profesionales de la más alta calidad, impactemos al país y al mundo. Nunca antes en la historia, la creatividad y el diseño han sido tan importantes. Hoy debemos repensar nuestra realidad y esas ideas saldrán de ustedes. Con todo esto, quisiera, antes de despedirme, agradecerles por su confianza en la institución. La Universidad Veritas se caracteriza por la alta calidad de sus graduados, por la alta calidad de sus profesores. Esta situación no nos detendrá. Bienvenidos al segundo cuatrimestre del 2020. Chicos, bienvenidos de nuevo. Bienvenidos los que se están uniendo a la transmisión ahorita. Nada más voy a recordarles un poquito cómo va a funcionar. Estamos en diferentes partes
del país transmitiendo y además desde Chile. Nuestro invitado Nicolás Valencia está en Chile ahorita y nos está escuchando y pronto nos va a presentar su charla. Parte de los anuncios que quería hacerle, uno muy importante es el reconocimiento a Luis Jesús Mora, que como primer promedio. Esto está rompiendo una racha de hegemonía de las chicas, dicho sea de paso, que tenían varios cuatrimestres de ser las mejores promedios. Luis Jesús, muchísimas felicidades. Yo soy testigo de la calidad de sus trabajos, siempre proponiendo casi que agendas alternativas en los talleres en los que está. Muy interesante, digno de que le pongan atención a cómo trabaja. Él va a tener el beneficio económico que viene asociado a la beca, pues, de mejor promedio. Entonces, pues, felicidades de nuevo. Algunos anuncios sobre profes que ya no van a estar con nosotros. Ellos ya tenían de alguna forma pactada esta vinculación con la universidad y han seguido algunas otras actividades profesionales. Entonces, pues muchísimas gracias por todos sus aportes. Los seguiremos recordando por acá. Y quisiera darle la bienvenida a algunos profes. En el caso de Andrea, es un retorno, más bien, después de estar especializándose en España. Ella va a retomar su curso de tratamiento con la luz y estará tomando optativa tecnológica con un poquito más de enfoque hacia metodología BIM. Ignacio Matthews está reforzándonos en el campo de estructuración y de cálculo y construcción. Él está, digamos, tomando 3 cursos que están distribuidos en la malla. Tiene una formación muy sólida, no solo en ingeniería y especialización en estructuras, pero también está haciendo una maestría en arquitectura bioclimática y además tiene mucha formación en metodología BIM también. Mónica Bastos estará tomando el curso de estructuras transformadoras, que es donde se hace el portafolio. Ella es una de las profes estrella de la Escuela de Publicidad. Y además está involucrada también en el núcleo básico compartido de nuestra carrera, así que de pronto algunos de ustedes la habrán tenido como profe en atelier. Además está abordando el curso con un enfoque muy interesante de negocios, ¿verdad? Entonces esperamos ver unos resultados bien buenos. Por ahí experiencia estudiantil me pidió que les informara sobre estos concursos que estamos teniendo a lo interno de la U. Hay algunos premios bastante jugosos e interesantes, pero más que eso, creo que nos pone en discusión sobre los confinamientos en los que estamos y cómo la creatividad, bueno, aflora dentro de todo esto. Y entonces los invito a que se informen sobre esto. Son un par de concursos, uno tiene que ver con fotografías y otro con ilustraciones relacionados a películas. Hay más información en el Departamento de Experiencia Estudiantil. Pero pasen y fíjense un momentito, creo que está bastante interesante. A continuación, como les dije, mi participación iba a ser bien breve. En realidad creo que se siente más como una introducción al tema de fondo de hoy, que es la charla de Nicolás Valencia. Nicolás estuvo aquí hace prácticamente un año. Es una coincidencia interesante. Él pasó por la universidad en su ruta de fondo, que era realmente el taller social latinoamericano. Por ahí estuvo participando y nos compartió un evento que fue, digamos, durante el MAP o la muestra de arquitectura, como algunas charlas que ocurrieron esos días, y por ahí estuvo compartiendo con Alejandro Vallejo, con Walter Leone y con Fabiola y Nico, ¿me recordás? Jair. Y Jair, ajá, correcto. El evento que ellos han llevado a cabo en diferentes partes de Chile, pero también en Colombia, si no me equivoco, que es X Formas, que es una de sus actividades paralelas a su ocupación principal, que es Editorial Data and Content Manager de Art Daily, o sea que es uno de los ejecutivos importantes en Art Daily, que es la red más popular, más visitada del mundo sobre arquitectura, y orgullosamente latinoamericana, chilena. Yo no sé si ustedes sabían eso, pero así es, y tienen realmente que han manejado paralelo a este
enorme éxito comercial que tienen, digamos, este interés siempre sobre la reflexión y sobre empujar la disciplina hacia pues una discusión constante. Yo creo que ese es el éxito mayor, ¿verdad? Entonces, pues muy contentos de estar con Nicolás. ¿Estás en Santiago ahorita? Sí, acá en Santiago de Chile. Acá me quedé en la cuarentena. Buenísimo. Allá deben ser las 7 de la noche, 7, correcto, o sea, sí. las 19 horas. Entonces, yo quería agradecerle muchísimo a Nicolás porque desde que se lo comenté, pues yo sabía que estaba muy ocupado. En estos días algunas tareas se multiplican y ese tipo de eventos también. De pronto las invitaciones sobran para esas cosas, pero recuerdo que me dijo que si era pues para la universidad y para Costa Rica, pues que le iba a hacer un campo. Entonces yo le agradezco muchísimo. Y quiero también hablar de lo exitoso que es Nicolás siendo tan joven. Realmente tiene un trecho avanzado bastante envidiable y tiene un puesto soñado para muchos, ¿verdad? Es una maravilla, creo que estar haciendo lo que estás haciendo, Nicolás. Y pues también conversamos de cómo abordar este asunto en estos días que realmente creo que las discusiones de este tipo están por todo lado y de pronto estamos casi que abrumados con este tipo de estímulos, pero que son conversaciones súper necesarias, ¿verdad? Con respecto a lo que está pasando y nos pareció que podía ser refrescante este abordaje de un poquito un ámbito más ampliado que la arquitectura, con cómo, digamos, la arquitectura es parte de algunas dinámicas más grandes y pues la ciudad, la comprensión de las ciudades también, que están en estas esferas de lo político y lo económico. Y creo que va a ser súper interesante escuchar, digamos, esta postura que Nicolás creo que ha estado construyendo bastante estos días. Ha estado súper activo con sus publicaciones y con su perfil de Instagram, ¿verdad? Que yo sigo asiduamente. Entonces creo que esto va a ser un compendio súper bueno para todos, para estar en este nivel de conversación. Quisiera leerles un poquito, previo a tu participación, Nicolás, un resumen de, de su biografía o de su currículum. Eh, Nicolás Valencia es arquitecto por la Universidad de Chile desde 2014. Actualmente es Editorial Data and Content Manager de ArcDaily, el sitio web de arquitectura más visitado del mundo y cofundador de Xformas. Elegido uno de los futuros líderes de arquitectura en Chile por la revista Más Deco del periódico La Tercera, ha dictado clases sobre ciudades, medios y políticas públicas en la Universidad Católica de Chile, la Escuela Radical de México y la Universidad de Chile, perdón. Es secretario del Premio Medalla de Oro de la Bienal Panamericana de Quito en el 2018 y coeditor del libro Idea Política Pública. Ha dictado conferencias y workshops en España, Brasil, México, Colombia, Chile, Ecuador y Costa Rica. Y de nuevo acá en Costa Rica, Nicolás, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros y súper atento a lo que nos vas a decir. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Iván, por la presentación y un saludo a todos quienes nos están escuchando. Ahora voy a compartir la pantalla. ¿Se ve? Sí. Perfecto. Como soy chileno, hablaré un poco más lento, así que cualquier cosa me dicen. Sí, bueno, algo de lo que comenta Iván, creo que ya llevamos 2 meses ya con el tema del coronavirus y hay cierta ansiedad por tratar de responderlo todo, responderlo de inmediato. Y por eso les propongo una serie de ideas que he estado desarrollando últimamente en los últimos 2 meses y que parece ser que no tienen ninguna relación. Un sobre levadura, una red de periferias y una crisis en cámara lenta. Y los quiero invitar al octubre de 2019. En Latinoamérica estamos ante varias crisis, no solamente acá, sino que también en Hong Kong y en Francia. La memoria muy frágil, pero hasta 6 meses ese era el tema que nos convocaba como sociedad. Y a comienzos de octubre, el presidente Sebastián Piñera, presidente de Chile, aseguraba que en medio de esta América Latina convulsionada, haciendo referencia a países como Ecuador, Colombia, Bolivia,
Chile era un verdadero oasis. Y como nadie lo previó, el 18 de octubre estalla una crisis social la más importante de los últimos 30 años, o desde que hemos vuelto a la democracia en Chile. Esta es la portada del día 20, el día domingo. La crisis parte del 18. Hay autores que hablan de la total desaparición del Estado durante el día 18. Esto surgió a raíz de una serie de manifestaciones por el alza del pasaje del metro, del sistema subterráneo de transporte en Santiago, que era constante en Chile. En el siglo XX también hubo un par de tipos de crisis en función del precio, ya sea del tranvía o del transporte público, pero en este caso fue el metro, y de verdad que esto nadie lo esperaba. Se le conoce como el 18O, 18 de octubre, y lo que ven acá es la Plaza Italia. La Plaza Italia en Santiago es un centro simbólico de gravedad, no es ni la Plaza de Armas, no es el centro. Tiene una posición bien interesante porque si bien no es el centro geográfico, no es el centro económico, tampoco es el centro cultural, pero es un centro simbólico. Y cuando estalla esto el 18 de octubre, que no me voy a entrar a detallar porque se nos va un poco de las manos, pero ha sido la mayor manifestación ciudadana en, insisto, 30 años. Este día, el 25 de octubre, 1.2 millones de personas salieron a la calle en dirección a Plaza Italia. Y esta es la imagen que ven de la Plaza Italia en ese momento. 6 meses después, el 16 de marzo, Chile anuncia que entra a la fase 4 por el COVID. Y esta es la Plaza Italia, totalmente desierta y sin flores, sin nada, porque esto ya parece bastante seco, pero porque básicamente toda la decoración desapareció por los constantes enfrentamientos entre la policía y los manifestantes día tras día desde el 18 de octubre. Esto fue en 6 meses. Y algo muy interesante es que tanto después del 18 de octubre como después del 16 de marzo, la levadura se agotó en Santiago. Y que no es menor, porque parecía ser que en Chile la respuesta ante la incertidumbre es pan. Y no es tan obvio, porque en el caso de Chile, Chile es el segundo país que más consume pan per cápita del mundo. Podría nombrar 10, 15 tipos de pan que se coman en Chile, pero no viene al caso. Pero es interesante que ante dos momentos de crisis como esto, el 18 de octubre y el 16 de marzo, que son puntos de incertidumbre, la respuesta de la gente fue el pan. Entonces yo lo que hice fue una revisión muy corta, porque tenía la sensación que precisamente después de esta crisis la gente salió a comprar pan. Lo que hice fue con Google Trends. En Google Trends uno puede ver los volúmenes de búsqueda de ciertos conceptos. Y busqué tipos de pan en Chile. Acá menciono dos, que son la yuya y el pan amasado, que son clásicos. El pan amasado es muy fácil de hacer, es lo más básico que uno puede hacer para hacer pan. Pero está la marraqueta, el pan francés, el pan batido, etc. Y acá uno ve que justo hubo un pic el 18 de octubre y luego un segundo pic el 16 de marzo. Entonces fue algo bien intuitivo, yo diría bien de guata para nosotros la panza, es como algo bien como hormonal. Y claro, comparando pan amasado, marraqueta, ayuya, churrasca, que son 4 tipos de panes, el pic se repite. Y cuando uno busca por cómo hacer pan y cómo hacer pan amasado, el pic se vuelve a repetir. Y la pregunta es, ¿por qué pan si hay muchos más alimentos que son más nutritivos que el pan? En un contexto hoy en día en que uno sataniza los carbohidratos, sataniza el consumo de pan, que hay que estar fit, que no tomar esto, que no comer esto. ¿Por qué la gente buscó pan? Si hay cosas como, no sé, la legumbre, que es mucho más nutritiva, o la carne, o leche. Y es muy interesante porque creo que es algo de lo básico. Y estas reflexiones que mencioné antes las compartí por Instagram y recibí esta respuesta de una amiga en Colombia. Y ella dice, yo compré mucho arroz. La gente acá, en Colombia, siempre es arroz, porque llena y no necesita horno. Digamos que las personas de escasos recursos no tienen uno. Se compró mucho arroz y huevos. Y claro, uno empieza a entender que no es tan obvio que esto pasa en todas partes. En Chile el arroz no es un tema, para nada. Entonces yo reemplacé lo que escribía mi amiga con lo que sería en Chile. Yo compré mucho pan, la gente acá siempre es pan, porque llena y no necesita gas. Digamos que las personas de escasos recursos no tienen uno y se compró mucha harina y mucha levadura. Pero también podría ser el mismo ejemplo con México. Yo compré mucha tortilla. La gente acá siempre es tortilla porque llena y no necesita horno. Digamos que las personas de escasos recursos no tienen uno y se compró mucha tortilla y Chile. O en Venezuela o en Colombia. Yo compré mucha harina pan porque acá la gente siempre se llena con arepa
digamos que las personas de escasos recursos no tienen uno y se compran mucho arepa y mucho café. Es algo que, ¿a qué vengo con esto? Es que en la incertidumbre que tenemos como sociedad, hay ciertas respuestas que son más primitivas que otras. Y es interesante ponerle atención porque veníamos hace un buen tiempo asumiendo que habían ciertas cosas que se sabían que y estaban superadas, como la cantidad de recursos ilimitados, que somos mortales, el virus un buen reflejo de eso mismo también. Pero mejor volvamos al pan. Eso, no sé si ven mi pantalla, pero lo que ven en la conferencia es lo mismo que tengo acá en mi mano, levadura Coyico, una marca chilena del siglo XIX, que viene de toda la época de la colonización europea en el sur de Chile para expulsar obviamente, a indígenas. Y en la foto lo que ven es una canasta con pan amasado, el pan que le mencioné antes, que es lo más básico, lo más fácil. Y lo compré a Jumbo, que es la cadena de supermercado acá en Chile, que ahora hoy en día es un holding gigantesco, con operaciones en Argentina, en Brasil, en Perú, en Colombia y en Chile. Y claro, para mí esto es muy chileno. La levadura seca Coyico es como clásico. Pero me sorprendí al darme cuenta que esta levadura venía de Argentina en realidad. Que es muy raro, porque en la misma compra que hice en Jumbo por internet, me di cuenta que la levadura venía de Argentina y se compraba en Chile, y que las hamburguesas que yo compré en Chile se exportaban a Argentina y se exportaban a Colombia. Que para hacer un poco el símil, es como si nosotros los chilenos les vendiéramos café a ustedes, a Costa Rica, y que ustedes nos vendieran madera a los chilenos. Es un poco el contexto del ejemplo. Entonces, claro, en esta idea como de la globalización, las cadenas de suministro, yo sé que no es nuevo para nada, pero nos da luces sobre el futuro de las ciudades. Capítulo 1. Travesía de un sobre levadura. Volvamos a esta levadura que compré acá por internet en Jumbo. Y algo que hice muy sencillo fue ver de dónde venía, porque me interesó y porque, claro, estaba en cuarentena y tiempo hay. Y me di cuenta que estos 125 gramos de levadura se hicieron en esta fábrica, que está a 17 kilómetros al suroeste de Tucumán, en Argentina. Y que a su vez está en la periferia de Tucumán. Y Tucumán, a su vez, está a más de 1000 kilómetros al noroeste de Buenos Aires, Argentina. Pero curiosamente, esta levadura la fabrica una empresa que se llama Calsa, que es la compañía argentina de levaduras, y que las oficinas están en Lanús Este, que está al sur de Buenos Aires, al 15 kilómetros del sur de Buenos Aires. Y acá está la ubicación de la empresa con respecto al resto de Buenos Aires. Y a su vez, Calsa está a 1882 kilómetros al noreste de Valdivia, de donde está la empresa Coyico. Y aquí ya empiezan a ver de qué distancia estoy hablando. Lo que ven arriba es la producción, Manantiales, que es donde se hace la levadura, en Tucumán. Está la gerencia de Calsa, que está en Buenos Aires. Está la importación que se hace en Valdivia, en Coyico. Para entender un poco de distancias, la distancia que hay entre Tucumán, Buenos Aires y Valdivia es básicamente la distancia que da para cruzar Francia y Alemania de una sola vez. Y claro, en Valdivia no es cualquier parte de Valdivia, que es una ciudad maravillosa, ¿no? Se las recomiendo, si pueden venir a Chile, vayan a Valdivia. Obviamente ya no este año porque no se puede volar, pero quizás el próximo año sí. Y la fábrica de Coyico está acá, a 12 kilómetros al noreste de Valdivia, junto al río Calle, que es maravilloso. Y claro, acá está la posición, la ubicación exacta de la fábrica con respecto a la ciudad de Valdivia, también en la periferia. Y claro, uno pensaría que o Calza, o en Tucumán, o que en Valdivia, en alguna parte se envasa esta levadura, pero la verdad es que no. La levadura se envasa acá, en Plaspac, una empresa que está a 37 kilómetros al sur de Santiago y a 800 kilómetros al norte de Valdivia. Y acá está la ubicación de la empresa Plaspac, abajo lo ven, con respecto a Santiago, que está, como decía, 847 kilómetros al norte de Valdivia, más de 1300 kilómetros al suroeste de Tucumán y más de 1400 kilómetros al oeste de Buenos Aires. Pero Coyico no tiene su gerencia comercial ni en Tucumán, ni en Buenos Aires, ni en Valdivia, sino que está en Santiago, pero tampoco está en Plaspac, sino que está en este lote, esta zona industrial, bien interesante porque
pueden ver evidentemente que al norte hay una zona que sigue siendo agrícola y que al sur ya este sector industrial que se llama ENEA, que es el espacio industrial, financiero, logístico, que está hacia el norponiente de Santiago. Y acá está la gerencia de Coyico Levaduras. Si yo quisiera abrir un local y le quiero comprar levadura a Coyico, no le hablo ni a Tucumán, ni a Buenos Aires, ni a Valdivia, sino que a esta gente que está en Santiago, a 20 kilómetros de Santiago Centro. Aquí el mapa se empieza a complicar porque está, claro, Tucumán, Buenos Aires, Valdivia y Santiago, donde se comercializa, pero también se almacena. Porque no es que yo vaya directamente a Coyico y le pida 2 horas de levadura. Imagínense, recorrer 1500 kilómetros para que alguien como yo vaya y les compre menos de un cuarto de kilo. Sino que ese punto que ven acá, no sé si se ve mi puntero, Iván, si me puede confirmar, ahí está el puntero, donde está este punto amarillo. Sí, sí se ve. Perfecto. Correcto. Ese es ENEA, ahí está la gerencia comercial de Coyico en Santiago. Y lo que marco en amarillo es las principales autopistas de Santiago. La ubicación de CONEA no es al azar, sino que responde a una especie de puerta de acceso logística a Santiago, que es la ciudad más grande de Chile, y un centro económico muy fuerte. Entonces, claro, esta línea acá que sea acá a la izquierda, bueno, llega al puerto de Valparaíso, que alguna vez fue el puerto más grande del Pacífico. Al norte está el aeropuerto Arturo Merino Benítez, que ya está en la segunda ampliación, al punto que cuando se anunció la segunda ampliación, se anunció una tercera ampliación, porque va a quedar corto. Y la circunvalación Américo Vespucio, que recorre todo Santiago. Y acá al sur, en esto que está marcado rojo, es Bodegas San Francisco, que es ahí donde 125 gramos de levadura se conservarán para que alguien me los traiga a mi casa. Acá está la ubicación para entender un poco Santiago. Durante unos 15 a 20 años se desarrollaron varias autopistas urbanas, que las que marcadas acá en naranjo como Vespucio Norte, la autopista central en verde, Vespucio Sur, y Vespucio Norte, que en realidad son parte de la circunvalación Américo Vespucio, que se hizo en los años 60 en Santiago. Y conexión, como ven, a los 2 puertos más grandes de Chile. Hoy en día San Antonio es el puerto más grande de Chile. Al norte, con la carretera la 5 Norte y la 5 Sur, que entiendo que también está en Costa Rica, porque en realidad es la Panamericana, que conecta desde Canadá hasta el sur de Chile. Así que si yo me fuera por esta carretera hacia el norte, llegaría eventualmente a Costa Rica, a excepción de justo esta conexión que hay entre Panamá y Colombia. El resto de la autopista funciona y me podría llegar hasta Canadá. Entonces, aquí empezamos a hablar de ciertas cosas que son totalmente mundanas, porque estas cosas no nos interesan dentro de la arquitectura, pero es interesante que sí responden a cosas arquitectónicas, como algo tan claro como emplazamiento. Y acá está, lo que marcaba antes en rojo, acá están esta serie como de celdas, que es muy interesante porque por un lado está esta autopista, esta otra autopista, y hay un choque muy fuerte entre las bodegas y estas zonas que son totalmente agrícolas. O sea, en una bodega podría almacenar drones y una cuadra al sur podría estar cosechando tomate. Es el choque en el cual nos encontramos en una ciudad y el cual un sobre levadura nos está diciendo. Estas bodegas San Francisco son las más grandes que existen en esta zona. Acá están las principales empresas, desde Nestlé extranjera hasta las locales como Cencosud, que maneja Jumbo, que es el supermercado que mencioné anteriormente, Sodimac también, etc. Y como las principales empresas están acá, aquí almacenan. Es importante porque en nuestros galpones está mi sobre de levadura de 125 gramos para hacer pan en mi casa. Capítulo 2. Una red de periferias. Creo que he hablado bastante de periferias y tiene alguna razón. La crisis actual sanitaria del COVID, como bien sabrán, tiene bastantes efectos y tiene efectos positivos, como por ejemplo, algo muy obvio, que la contaminación bajó. Si no estamos en movimiento y no estamos explotando recursos ni fabricando nada, la contaminación iba a bajar sí o sí. Yo esta imagen del Taj Mahal hace un par de semanas totalmente despejado, además sin gente. Pero no solamente eso, sino que también la contaminación lumínica ha bajado mucho. Y esta es una imagen que entrega la agencia EFE, la entregó hace un par de semanas, para entender que también esto no es solamente que de noche está excesivamente iluminado, sino que también eso tiene un efecto en la atmósfera, que es importante analizar. Pero también, y quizás lo más anecdótico, es cómo los animales han vuelto a las calles. Suena un poco romántico, suena un poco como idealizado, pero está pasando.
The Guardian publicó este artículo hace un par de semanas con desde lobo marino en Buenos Aires hasta alces en Japón. Y claro, entonces en esta cuarentena los animales están volviendo, se dan cuenta que los humanos parece que desaparecimos y que se puede transitar tranquilamente y nadie te va a disparar ni cazar. Pero claro, acá también, y esto lo publicamos en Ardale hace un par de semanas, cómo se ven las ciudades en cuarentena. Y acá hay algo que es muy interesante, porque uno podría decir, son calles vacías, son veredas vacías, pero también son infraestructuras que están subutilizadas. Como esta imagen de París durante la cuarentena. Imagínense, cuánto tiene de ancho esa calle y hay una persona ocupándola, una persona que ni siquiera está ocupando la ciclovía que se da al fondo. Entonces, claro, como mostraba la imagen de Buenos Aires, las avenidas, las calles, las ciclovías y las veredas se convirtieron en infraestructuras que están subutilizadas. Entonces, básicamente, y no sé si compartirán esta visión, pero para mí cada día es como un domingo en la tarde. No hay ruido, no hay música, no hay nada. Como parecía ser que mañana siempre va a ser lunes, pero despertamos y vuelve a ser domingo, más allá de que podamos trabajar desde nuestras casas. Entonces, ¿quién está ocupando esta infraestructura? ¿Quién está ocupando la calle? ¿Quién está ocupando las ciclovías? ¿Quién está ocupando la autopista? Primero, trabajadores esenciales. Esto es un artículo que publicó Tim Bock hace un par de días y que en el caso de Estados Unidos, que quizá quien ha demostrado sus principales contradicciones en estos últimos días, los jóvenes o los niños están trabajando en supermercados al mismo tiempo que están yendo al colegio. Básicamente por el grado de desigualdad que hay en un país como Estados Unidos donde te obliga a tener que hacer estas cosas. Pero también las calles están siendo utilizadas por Rappi, Pedidos Ya, Globo, Uber Eats, Corner Shop, por las llamadas aplicaciones de última milla, de last mile, que son básicamente un concepto que se usaba en transporte, la verdad, para hacer referencia al traslado desde un hub hasta el punto final. Por ejemplo, desde un container hasta una tienda. Eso es last mile. Pero hoy en día entran en esta categoría bicicletas urbanas, por ejemplo, Mobike, en el caso de Santiago, también pedidos ya, Rappi, comida, etc. Todo eso entra en last mile, que es básicamente el traslado entre un restaurante, un supermercado y la casa. Entonces, claro, en esta crisis es inevitable pensar que las crisis gestan grandes cambios. Y hay una cosa que quizás la han escuchado o quizás la piensan ustedes, de creer que esta crisis nos va a hacer mejores personas. Pero la verdad es que las crisis no solamente gestan grandes cambios, sino que también, y acá vemos a un joven Mark Zuckerberg, lo que hacen las crisis es... Ahí está. También las crisis pulverizan y aceleran tendencias. De acá es importante porque las crisis no... A ver, las tendencias, por ejemplo, Zoom o lo que estamos haciendo ahora de conversar de forma digital, no nació en marzo, lleva mucho tiempo, pero de alguna forma estas tendencias se aceleran o desaparecen. Y acá hay 3 ejemplos de Bloomberg. Primero, algo que a mí me parece casi imposible porque la sociedad siempre nos dice que hay que hacer más y más. Y el primer consejo es que en vez de comer mejor, trabaja menos. Que es un consejo que muy poca gente lo dice. En el caso de Chile, el 2019, a comienzos del año, tuvimos a nivel de la academia, en arquitectura se hablaba de salud mental, que también se le conoce como salud. La salud mental no es algo extra, sino que es parte de la salud. Y que claro, que los estudiantes estaban sobreexigidos en la academia y que luego se armó una discusión muy interesante de dónde termina eso. ¿Es culpa de los profesores? ¿Es culpa del mercado? ¿Es culpa de la profesión? ¿Es culpa de los estudiantes? Entonces, claro, ahora con la crisis, el comentario es descansa, trabaja menos. También, bueno, ¿qué pasa con la industria de la carne? Que hay empresas como Beyond Meat que están tomando posiciones básicamente porque ahora es imposible poder mantener los ritmos de producción de las empresas o de las carnicerías básicamente. Y también lo que pasa con Zoom, que a Zoom le costó 3 meses, lo que a Instagram le costó 2 años, alcanzar a 100 millones de usuarios. Entonces, estas son parte de algunas de las transformaciones que están pasando. Veamos qué pasa, la verdad, pero no hay que darlas por hecho. Entonces, en ese sentido, antes de la crisis hablábamos de automatización, impresión 3D, se hablaba de bitcoins, se hablaba de populismo, pero hay que ver
¿Qué pasa? Y en el caso de Chile, que quizás la forma que tenemos más clara de entender qué cambios están sucediendo es e-commerce. Hace 2 años, en Chile habían 27 millones de teléfonos, o celulares, o móviles, no sé cómo le dicen en Costa Rica. Eh, y en Chile somos 19 millones de personas. O sea, es más celulares que personas en Chile. Y bueno, ArtDaily es buen ejemplo de eso, porque responde, creo yo, a una rápida tasa de crecimiento de penetración de Internet en Chile entre el 2005 y el 2010. Entonces no es nuevo esto para nosotros. Pero en el 2019 se decía que el 1% de las compras online en supermercados se hacían online, la redundancia. El 1% solamente, el 2018. El año pasado, Mercado Libre, junto con una agencia chilena, determinaron que 6 de cada 10 chilenos compraban mensualmente por Internet. O sea, acá hay un salto que es gigantesco, porque también no son equivalentes perfectamente. Supermercado no es lo mismo que comprarte una zapatilla, que comprarte un pantalón o que comprar una casa. Nadie se va a comprar una casa por Internet, aparentemente. Entonces, para hacer el nexo con lo que he estado hablando últimamente, ¿qué cosas están pasando? E-commerce. ¿Y qué está pasando con esta levadura que he mencionado tantas veces? Lo que he estado hablando es de periferias. La periferia Tucumán, la periferia Buenos Aires, la periferia Valdivia, la periferia Santiago. Pero en realidad estoy hablando de una red de periferias. Y es curioso porque las periferias suelen tener, sobre todo en Latinoamérica, una idea de desconectadas, lejanas, pero curiosamente están muy bien conectadas entre sí. O sea, para que te llegue un envase con 125 gramos de levadura en tu casa, pasa por todas estas periferias sin ningún error aparente. Pero de nuevo, volvamos a la levadura. Claro, aquí mostré estos 6 lugares, estas 6 zonas, estas fábricas que están en Tucumán, en Buenos Aires, en Valdivia, en Santiago. Pero a su vez hay una doble periferia, porque Tucumán es la periferia de Buenos Aires y Valdivia es la periferia de Santiago. Si bien Chile y Argentina tienen sistemas políticos o de administración pública distintos, ya que Argentina se define como federal y Chile como país centralizado, aún así, económicamente, Buenos Aires y Santiago tienen un poder supranacional y son referentes hoy en día de consumo, logística, lo que quieran. Entonces, claro, ciudades como Tucumán para Buenos Aires y Valdivia para Santiago funcionan periféricamente. Entonces, la fábrica que está en Manantial, en Tucumán, es doblemente periférica, porque está en la periferia de una ciudad que es periférica. Y aquí hay una pregunta, porque ya llevo un buen rato hablando de cosas de ciudades que nadie conoce, y ¿importa saber quiénes integran esta cadena? ¿Ustedes creen que es importante saber de dónde viene lo que uno consume, lo que uno compra? ¿Es necesario o es como abrumador, o irrelevante, o muy urgente? Acá hay un buen ejemplo, porque este economista, Paul Seabright, tiene una historia muy entretenida, que se la escuché alguna vez a El economista camuflado, un libro que se publicó hace muchos años, y cuenta que Paul tuvo una entrevista, nunca sabré si esto es cierto o no, pero muy interesante, que en el año 88-89, cuando se cae el muro de Berlín, a un burócrata soviético se acerca a Paul y le pregunta quién está a cargo de la red de administración del PAN en Londres. Nadie. Y claro, esta persona queda sorprendida porque nadie está a cargo de hacer pan. ¿Quién está a cargo del café en Costa Rica? ¿Quién está a cargo del vino en Chile? Nadie. Entonces, de nuevo, la misma pregunta. ¿Interesa saber quiénes son parte de esta cadena? En teoría no, porque en realidad nadie está a cargo. Y mientras yo tenga mi producto, no pasa nada, no hay ningún problema. Bueno, hablé de Jumbo. Jumbo fue la cadena de supermercado a quien le compré esta levadura y el año 2019 ellos lanzan una aplicación para competir con Corner Shop. Corner Shop básicamente hace este servicio donde uno hace una lista al supermercado y hace un match con alguien que hace la compra en terreno. Corner Shop es una startup chilena que el año 2019, justamente antes que este anuncio de Jumbo, es comprada por Walmart en Estados Unidos. Y claro, Jumbo se asustó y lanzó esta aplicación para competirle con Corner Shop. Y es muy interesante porque cuando
Jumbo presenta esta aplicación, el gerente de e-commerce dice lo siguiente: los clientes de nuestra app le están comprando directamente a Jumbo, no le están encargando su compra a un tercero. Quienes están escogiendo sus productos tienen el conocimiento y la actitud para ser un shopper de Jumbo. Me cae algo muy importante, hay un mensaje acá: los clientes de nuestra app le están comprando directamente a Jumbo. Mensaje a la competencia uberizada. Y uberizada me refiero a todos los modelos que tienen relación con Uber. Uber, como bien sabrán, está en una aplicación que hace un match entre una persona que quiere llevar pasajeros y los pasajeros. Es un poco lo que hace Tinder también, solo que no hay dinero de por medio. Básicamente Tinder hace este match entre dos personas en función de criterio. En el caso de Uber hay dinero de por medio y Uber no maneja ningún auto. Se sabe eso. Pero en un sistema bastante precario, que explico a continuación. Corner Shop tiene dos variantes. Uno son los shoppers, que es la gente que hace el pedido. Entonces yo en la aplicación hago mi pedido y alguien que esté cerca del supermercado, cerca de mi casa, le llega esta opción de tomar mi pedido y hacer la compra. Y está el delivery o el motorboy, que es un concepto que no se usa mucho en Chile, de hecho no tiene nombre, curiosamente no hay nombre, como el que reparte o el delivery, pero no hay un nombre, no hay una forma de llamarlo. El shopper gana por cantidad de pedidos, por el peso total y también por la cantidad de productos únicos. Si yo compro 3 cervezas idénticas, solamente se le paga una. Hay un cálculo para ese pago al shopper, que obviamente lo paga uno cuando cotiza los precios. De hecho, con el shop recarga los precios entre un 8 y un 16%, lo que es en el sitio. Mientras que hace el despacho, también recibe una comisión por cantidad de pedidos, el peso total, porque no es lo mismo llevar 8 kilos de carne que 100 kilos de carne, porque obviamente la moto no te lo va a aguantar. Y también la distancia que recorre entre el supermercado y el destino final. Esto suena muy interesante, pero claro, acá son personas que no tienen ningún contrato ni ninguna certeza. Y bien lo sabrán que con esta crisis que se reveló esta estructura informal de gente que no tiene ninguna certeza, que vive en el día a día y que hace un par de años Guy Standing llamó precariato, que es básicamente esta gente que trabaja, pero con lo que trabaja sigue siendo más pobre, que no tiene ningún contrato, que no tiene seguro, que no tiene salud pública, que no tiene ninguna, vive en el día a día a pesar de que trabajen, que es una cosa bastante particular, porque no estamos hablando de gente que sea pobre y que no pueda trabajar, hay gente que sí puede tener un auto, lo usa para manejar Uber, pero que está en esta fragilidad donde en caso que si se muere, en caso que no puede, hay una cuarentena, no tiene de dónde sacar dinero, tampoco menos de pensión. Entonces acá hay un punto importante cuando hablamos de precariato. Y esta red de la que he hablado, esta red de periferias, es también anónima. Y lo que hace Hans cuando explica la aplicación de Jumbo es que te dice, los clientes le están comprando Jumbo y también la gente que los shoppers, es gente que está capacitada. Pero en el caso del resto de las aplicaciones yo también sé el nombre de quién me va a hacer el pedido o sé el nombre de la persona que me lleva en el auto, en el carro. Pero no son personas anónimas porque no veamos sus rostros, porque los vemos, sino porque sabemos lo mínimo. Es tan poco que se vuelve irrelevante. ¿Cuándo fue la última vez que se subieron a un Uber o hicieron un pedido de delivery y recuerdan el nombre de la persona? ¿Era relevante? No. Es lo mínimo para que te dé la confianza de hacer la transacción. Pero de nuevo, volvamos a la levadura. Bueno, he hablado entonces de esta red de periferias. Este es el trayecto, obviamente yo hablo de 125 gramos de levadura, pero obviamente se transportan toneladas de levadura. Hay 6 puntos que son parte de esta red y sumo 2 puntos más que está Jumbo, que en el caso por donde yo vivo, el pedido se hace en este supermercado que está en el Costanera Center, que es hoy en día el rascacielo más alto del hemisferio sur. Ahí se hace esta compra y acá estoy yo, porque acá es mi casa. Entonces, en esta secuencia de 8 lugares, yo solamente sé uno, Jumbo. No sé quién lo atiende, no sé quién lo trae, solo sé, y la única confianza que se le está pidiendo al consumidor es a quién le compras. Igual, podría ser un supermercado, podría ser un almacén o un mercado, y es lo mismo. Yo puedo comprar papas en el supermercado o en una feria, y yo no sé de dónde vienen. ¿Serán papas del norte de Chile? ¿Serán papas importadas? ¿Serán de acá? ¿Serán de temporada? ¿Serán congeladas? No lo sé. La confianza basta únicamente
en los precios y con quién me relaciono directamente. Claro, en el caso de Jumbo, es bien interesante porque Jumbo, si bien dice que uno le compra directamente a Jumbo, Jumbo se apoya en una aplicación chilena que se llama VTrack. VTrack hace 12.000 envíos por hora. Obviamente no es que Jumbo ponga a alguien, si bien si hay alguien que se dedica a hacer el pedido, pero el traslado completo no lo hace Jumbo. Y estos son ejemplos reales de las veces que he pedido en Jumbo. Y acá hay algo muy interesante que comentar. Yo jamás había comprado supermercado por internet. Yo soy de la idea de evitar supermercados. Yo compro fruta y verdura siempre en mercados locales, pero en circunstancias como esta es más arriesgado ir al supermercado que quedarme acá. Y por más liberal y progresista que sea, tampoco me quiero morir. Así que opté por Jumbo. Entonces, claro, Jumbo te entrega este mensaje de texto directo y que, claro, uno pensaba que los mensajes de texto ya se habían muerto, pero sigue sirviendo para este tipo de iniciativa. Entonces, lo que hace VTrack, básicamente te pone un código al pedido, te manda un link y lo que ven a la derecha es el traqueo en tiempo real del pedido, de cuando ingresó al sistema, de cuando se asignó un chofer, un conductor, de cuando estuvo en ruta y cuando llega. Entonces, claro, les va a sonar esto como obvio, o sea, no estoy escribiendo nada nuevo y sé que para ustedes es algo quizás puede ser bastante cotidiano, pero que esto hasta hace un tiempo atrás es bastante reciente. Es de la época del Waka Waka, es el 2010. No estoy hablando de tecnología que no existiera en el 96 o el 85, estoy hablando del 2010. El Waka Waka es hace como 2 años antes bueno, sí, de hecho, es del año del Mundial de Sudáfrica. No es tan antiguo, pero imagínense, el 2010. Si viajáramos a enero del 2010, nada de lo que escribí existe. Uber se presenta a mediados de año en San Francisco. Enero del 2010, y nada de esto existe. Ni siquiera existe Waka Waka, porque todavía no se lanzaba. Nada de lo que escribí existía, pero para que entiendan lo rápido que son estos procesos, y que obviamente los procesos que escribí son los mismos de Uber, son los mismos de Corner Shop, son bastante comunes, pero consideren qué tan reciente estamos hablando y qué tan normalizados los tenemos. Capítulo 3. Una crisis en cámara lenta. La cuarentena. Quédate en casa. Sí, hemos visto que, bueno, hay algunos que podemos quedarnos en casa. Probablemente quienes están viendo esta conferencia o están escuchando, estar en casa o estén en algún lugar para estar en casa. Pero también cuando las estrellas de Hollywood nos dicen que se quieren en casa y están en estas casas mansiones, falta un poco de empatía en eso, pero más allá de eso, sigue siendo un lujo, pero no es un lujo, sino que es un mínimo, es un nuevo mínimo. Claro, algunos podemos quedarnos en casa. Sin embargo, hay todo un mundo que sigue en movimiento y que no lo vemos. Y de hecho la levadura es un buen ejemplo, porque quizás nosotros no podemos quedar en casa, pero hay una serie de procesos que siguen en movimiento. Por eso que esta discusión sobre la cuarentena total es tan acalorada en el mundo, porque no es lo mismo que arquitectos se queden en casa, hay que un agricultor se quede en casa, o que alguien que trabaja siendo doctor se quede en casa, o una profesora se quede en casa. Por eso hay que entender que hay un mundo que sigue en movimiento y que nunca lo hemos visto, no es solamente la crisis, sino que de antes. ¿Y por qué? Porque tampoco es necesario. No es necesario nosotros como consumidores, como ciudadanos, saber eso. Es como ya tenemos suficiente información bastante abrumadora como para además hacer este traqueo que hice yo de la levadura. Es totalmente irrelevante, a nadie más le interesa. Pero claro, hay iniciativas que precisamente van en esa línea, de decir que hay que hacerse cargo de dónde viene lo que uno come, o lo que uno compra, lo que uno consume, o lo que uno importa. Entonces, claro, acá hay tres ejemplos bastante sencillos. Está el Fair Trade, por ejemplo, que básicamente lo que hace es que evita el abuso de parte de grandes corporaciones cuando negocian con pequeños agricultores. Uno siempre lo asocia con el café, que es quizá el ejemplo más clásico, o el chocolate, como el chocolate Bacardí en Ecuador, que se acoge a esta lógica de Fair Trade. Está el Arca del Gusto, que se lo recomiendo, le pertenece a Slow Food, una organización italiana, y el Arca del Gusto lo que hace es hace un listado de todos los alimentos y los saberes únicos, gastronómicos obviamente, que están amenazados porque bien no entran al mercado, son muy temporales o simplemente están desapareciendo. Piensen ustedes en qué cosas ustedes comían cuando niñas, cuando niños, y cuántas de esas cosas ya no existen en Costa Rica.
cuántas cosas dejaron de existir, o cuántas frutas o cuántas verduras ahora están todo el tiempo, o las dejan en el sol o en el refrigerador y están años, no les pasa nada. Entonces, claro, el arca al gusto va en esa línea de visibilizar cosas que están desapareciendo porque no están entrando dentro del mercado. El arca al gusto, lo pueden buscar en internet, la sección de México es maravillosa porque son 300 páginas de una cantidad de cosas que uno no sabía que se comían, que son maravillosas. Y también está disponible el arca al gusto de la versión de Chile. Lo liberó el gobierno hace un par de años, así que pueden revisar qué cosas están en peligro de extinción y probablemente hay un capítulo dedicado también a Costa Rica. Y por último, PETA. Pero no solamente PETA, sino que el vegetarianismo, el veganismo, que básicamente distintas razones, ya sean éticas, sean morales, sean cristianas, sean productivas, hacen referencia de dónde viene lo que comes. Que en realidad, si uno lo piensa, es algo relativamente reciente en la historia de la humanidad. Por ejemplo, que sus padres, que su madre, su padre les diga, cómete eso porque te hace bien, tiene vitaminas. Hace 100 años yo creo que no existía eso. Se comía, porque hay que alimentarse. Pero que nosotros le tengamos una capa de esto te hace bien por la vitamina, esto te hace bien por caroteno, no sé qué, es algo relativamente reciente en la historia de la humanidad, y que también empieza a tenerle otra capa de información a lo que uno come. Esta persona, este antropólogo francés, Claude Fischler, tiene un concepto, y hay que entender un poco antes que se dice mucho que uno es lo que come. Hay un libro muy bueno en Chile que se llama La olla deleitosa, que precisamente habla un poco sobre la cocina chilena y cómo se entendía por la sociedad, y plantea esto mismo, nos recuerda que uno es lo que come. Pero hoy en día, en el 2020, Claude plantea el concepto de gastroanomía. Uno no sabe lo que come, y si uno no sabe lo que come, no sabe lo que es. Por ejemplo, ejemplo más básico, McDonald's. Yo no sé lo que hay dentro de la hamburguesa McDonald's. Y como no lo cocino, no lo preparo, no sé dónde viene, no sé quién soy. Esta visión antropológica, curiosamente, y acá está, bueno, como no sabemos qué comemos, no sabemos quiénes somos, sí se da en la economía. Esta incertidumbre existencial que vamos a tener cada día se extrapola a los mercados. Y algo muy interesante. Hace 20 años, si ustedes, supongamos que son empresarios, son dueños o dueñas de la Coca-Cola, lo más lógico es que en un lugar, mientras más público haya, más gente va a consumir ese anuncio. Pero no me asegura que esos sean mis clientes. Una banda metal, por decir, no sé, estoy inventando Metallica, por ejemplo. Obviamente hoy en día no le puede hablar a todo el mundo, le habla a su nicho, que es la gente que le gusta el metal. Así mismo también nosotros como arquitectos no le hablamos a todo el mundo, sino a quienes le interesa la arquitectura. Curiosamente, este cuestionamiento que tiene Claude sobre no sabemos qué comemos, no sabemos quiénes somos, el mercado le pasaba lo mismo. No sé a quién le vendo, porque por más que tenga un anuncio, un afiche en la carretera, no me asegura que la gente que vaya en esa carretera sea cliente mío. Si el cartel es sobre cerveza y vuelvo a esta cosa, me da cositas sobre la mujer, y resulta que en esa carretera, por decir, hay mucha gente que se declara feminista, el anuncio no va a funcionar. Hoy en día la información sí. Y curiosamente, en la era del Big Data, Facebook y Google han hecho un negocio de eso, porque ellos tienen la respuesta de hacer ese match. Bueno, entonces, el COVID es una crisis que es global, es una crisis que es simultánea y es en cámara lenta. De acá hay un buen ejemplo. Yo no tuve ninguna necesidad, Iván tampoco tuvo ninguna necesidad de explicar qué estaba pasando en Costa Rica. El video que presentaron al comienzo tampoco tuvo necesidad de explicar el COVID es esto, eso no. Y si usted tiene amigos o amigas que estén fuera de Costa Rica, de seguro tampoco le explican el contexto, como no, lo que pasa es que en Costa Rica hay un virus, es global, es simultáneo. En este momento todos están viviendo en mayor o menor medida lo mismo, no necesitan contexto. Y lo que es peor, o lo mejor, es que es en cámara lenta, es como un poco como el atardecer. No es el atentado a las Torres Gemelas, no es una guerra civil, no es la caída de la economía del 2008, algo que se ve lento y se ve venir, y pasó en China y se acercó a Europa, ayer hasta Latinoamérica, se ve, es como inevitable, es como una ola. Sabes que o sea, estás como en la arena y esa ola viene y te va a pegar. Entonces,
como arquitectos, como urbanistas, todo, es irresistible vaticinar que vamos a ver grandes cambios en las ciudades. Y de seguro se lo han planteado ustedes, lo han planteado sus profesores, lo han visto en internet, lo han visto en Art Daily probablemente, lo han visto en transmisiones en vivo, en Instagram, lo han visto en YouTube. ¿Qué va a pasar? ¿Qué se viene? Y si lo pones a este pintor, ahora está de moda, Edward Hopper. Es como, hay un artículo del The Guardian que decía, ahora todos somos retratos de cuadros de Edward Hopper, como esta cosa como un poco contemplativa. Y claro, aquí hay una pregunta. ¿Por qué uno se plantea sobre el futuro de arquitectura? Pero hemos hablado de V-Track, hemos hablado de Corner Shop, he hablado de muchas cosas digitales. Y uno espera que la crisis vaya a tener un cambio en eso mismo, en una nueva tipología, en una forma de hacer espacio público. Pero si ustedes miran por la ventana, como lo hace la protagonista de este cuadro, ustedes podrían saber o podrían detectar al ver afuera cuánto ha cambiado sus ciudades por Amazon o por Uber o por Corner Shop o por WeChat o por Grindr o por Tinder o por Instagram o por Facebook o por Twitter o por YouTube o por Netflix. ¿Hay algo que yo vea y saque una foto que demuestre ese cambio? Quizás las transformaciones que se están dando en la sociedad ya no son tan físicas, no son materiales, no son necesarias que sean físicas. De nuevo, el 2010 con Waka Waka, que es ejemplo muy interesante, pero no es radicalmente distinto en fotos el 2010. Pero sí la forma en que uno consume información, sí la forma en que uno compra cosas, cómo se enamora, cómo conoce gente, cómo lee, cómo escribe, etc. Y en esa línea, también a comienzos de abril, la tercera astillero chileno entrevistó a Michael Spence, que es premio Nobel de Economía. Y obviamente le preguntan qué va a pasar, que era un poco lo que uno veía mucho en prensa a comienzos de abril. ¿Para dónde va? ¿Qué va a pasar? Como esa cosa un poco la ansiedad que uno tiene por ver el futuro, pero está en un presente eterno, que es un poco lo que nos pasaba en Chile también durante la crisis de octubre. Se te corta el futuro, el futuro es muy oscuro, muy difícil de ver y no hay perspectiva. No alcanzas a pensar más allá de un día, de una semana, de un mes. Y claro, obviamente Michael Spence en esta entrevista le preguntan, ¿qué va a pasar? Y él dice tres cosas. Primero, suena un poco obvio, pero mayor apuesta por tecnologías digitales, suena un poco obvio, pero sí. Menor interconexión global y diversificación de las cadenas de suministro. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde va a venir la levadura en 10 años más? ¿De dónde vendrá el café? ¿De dónde vendrá la Coca-Cola? ¿De dónde vendrán los teléfonos, los televisores? Entonces creo yo que el impacto de esta transformación económica en lo cotidiano, como lo que he estado conversando hoy día, explicando, va a decir mucho más sobre las ciudades que la propia arquitectura. La arquitectura también es un proceso que es lento. Piensen en un aeropuerto. Imagínense que se hace un aeropuerto en Costa Rica y se diseña hoy día. Probablemente cuando se construya y se termine de construir, que va a tomar 5 años, va a quedar obsoleto. Piensen en un aeropuerto que se haya diseñado en el 2007. Se inaugura el 2013 y no tiene zona Wi-Fi. No tiene espacios para Uber o para Cabify. No tiene habitaciones para, por ejemplo, no sé, tiene estos hoteles que son muy cercanos al aeropuerto. No tiene Airbnb. O no tiene huerto urbano, o no es sustentable, o no tiene paneles solares. Entonces, claro, estas pequeñas observaciones que yo creo que un poco lo que estamos haciendo en el último tiempo van a decir mucho más sobre las ciudades que la propia arquitectura. Y creo yo que en el futuro van a seguir existiendo la autoconstrucción al mismo tiempo que existen los planes maestros, al mismo tiempo que existe el ladrillo y va a existir el hormigón, al mismo tiempo en que existe simultáneamente al borde y Zaha Hadid. No olviden que son simultáneos, que la historia no es única, no es como que llegó el movimiento moderno y todos somos movimiento moderno, no. Cuando estaba el movimiento moderno se seguían haciendo casas de adobe y seguía autoconstruyéndose alrededor del mundo. Entonces, claro, para cerrar, seguimos pensando mucho cómo van a ser las ciudades del futuro. Esto es una foto de Buenos Aires durante la cuarentena. Y claro, pensando sobre la ciudad del futuro, la verdad es que la ciudad siempre está en cambio. La ciudad no es estática. Y claro, hay un tema, y esto lo tomo de modernidad líquida, de Zygmunt Bauman, que claro, al estar en movimiento nosotros, en movimiento hacia algún lugar,
no nos habíamos dado cuenta que la ciudad también se estaba moviendo. Como tanto ciudades como personas se estaban moviendo, uno creía que ambos éramos estáticos. Y a la hora de estar en cuarentena, o sea, sí, en cuarentena, estar en casa, estar confinado, estar trabajando, uno se empieza a ser más reflexivo y a pensar en la ciudad, cuál va a ser la ciudad del futuro. Y para así cerrar, la crisis de por sí, ninguna crisis es buena ni mala, sino depende de qué uno hará como persona, como ciudadana, como arquitecta, como persona. Y así como en 1353 la gente decía en Florencia, esta peste nos va a hacer más humanos, también se decía lo mismo después de la Segunda Guerra Mundial. La crisis es crisis, la crisis que es sanitaria, pero lo que viene después va a depender de nosotros. Muchísimas gracias, Nicolás. ¿Sí me escuchas por ahí? Sí. Buenísimo, buenísimo. Bueno, por acá tenemos el Q&A abierto para los que se animen a hacer preguntas. Es más fácil por acá, es nada más de escribir, no hay que decirlo, por aquello del pánico escénico. Así que todos bienvenidos. Yo creo que hay bastante de qué hablar sobre lo que nos acabas de explicar, Nicolás, que ha estado riquísimo, la verdad. Muy elocuente lo que has dicho, y esta idea de dejar también preguntas abiertas, ¿verdad? Creo que es lo más valioso. Pero bueno, creo que sí vale la pena un montón tener esta oportunidad. Yo creo que es lo que lo hace único, realmente algo que uno vería por YouTube o qué sé yo, que puede repetir muchas veces. Aquí la oportunidad es hacer las preguntas en vivo. Y entonces, pues, de nuevo, ojalá que aprovechen y nos hacen buenas preguntas por ahí. Mientras tanto, Cris. Hola. Hola. Chicos, Ana Cristina y yo vamos a estar aquí haciendo de moderadores. Así que si quieren lanzar avalanchas de preguntas, nosotros vamos a ir pasándolas, transmitiéndoselas a Nicolás. Y como vos ves también el chat. Bueno, mientras tanto, para ir rellenando, ¿me escuchan? Sí. Estas son un par de ideas que he estado armando en el último tiempo. Quiero dejar claro que es importante hacerse la pregunta de para dónde uno va, y está súper bien. Pero hay que entender también que uno también está lidiando con angustia, con ansiedad. En un comienzo, mucha prensa hablaba como de quédate en casa, pero haz ejercicio y cocina y aprende un idioma y haz esto. No, no. No siempre hay que ser tan productivo. Precisamente este es un punto que uno le entrega esa característica de ser reflexivo, y así como en Florencia en 1300, o en Europa en 1945, o en Chile también, y en Costa Rica. La crisis es crisis y va a depender de nosotros cómo uno reaccione. También otra cosa, de cómo uno la entienda. Pero no hay que olvidar que tener angustia, o pasarlo mal, o estar ansioso, es normal. Y hago este link con la crisis de octubre porque lo que mencionaba es algo que es importante y que también tiene mucho sentido con uno como persona. Está la pirámide de Maslow, que siempre se habla, que es como necesidades básicas como comer, dormir, refugio. Y a medida que esas necesidades se van satisfaciendo, van apareciendo otras que son más complejas. Crisis como esta, precisamente, te bajan a lo más básico, te cuestionan el día a día. Quizás antes del COVID en Costa Rica no se cuestionaban esto de viajar hasta la universidad, o de que la clase va a ser física, o mil cosas. Es como, entiendo también esa angustia, porque en un comienzo, en octubre, costaba mucho ver más de un par de horas. Cuando uno tiene esa angustia, es muy difícil proyectarse.
Y creo que estas crisis son un recordatorio, primero, de que las cosas son finitas. Hemos visto una contradicción muy fuerte de economía entre crecimiento infinito, recursos limitados, que no tiene mucho sentido, cambio climático, crisis climática, que está súper claro, y que también somos mortales, a veces se nos olvida. Un amigo me decía, él no entendía por qué un virus tenía a la gente encerrada en la casa, y es porque somos humanos, nos seguimos muriendo, no es tan descabellado. Entonces, es un recordatorio también de las cosas más básicas y han sido meses para ir reflexionando y pensando un poco de lo que está pasando. Nico, estás... Ajá, dale, dale. Sí. Que aquí tenemos varias preguntas. La primera dice, ¿crees que las universidades en espacio físico van a desaparecer para crear universidades virtuales y tengamos profesores de diferentes países y así conocer de manera global nuestro mercado? Es una buena pregunta. Creo que son, bueno, varias preguntas, la verdad. Hay un par de artículos en Bloomberg, los publicaron también hace un par de días, sobre esto mismo. Y tengo una pregunta-respuesta. Si tuvieran que elegir a alguien, supongamos que tienen que contratar a alguien, pregunta para todos. Si tienen que contratar a alguien y tienen dos personas, da lo mismo el género, da lo mismo todo, son exactamente iguales, son igual de buenas y salieron de la misma universidad. Una persona salió de Harvard, pero presencial, y la otra persona hizo Harvard completo, pero digital. ¿A quién contratan? Probablemente a la presencial. Entonces, hay algo que le entregamos a lo físico. Cuando la gente, en 2010 también, vuelvo al año del Waka Waka, en 2010 también estuvo el boom de los cursos online, los MOOCs, y que vamos todos para allá y que va a ser todo digital, y fracasaron. Creo que, no sé si vaya a ser algo como irreversible, pero sí creo que lo que vamos a ver es que hay ciertas cosas que van a ser irreversiblemente digitales. Un poco como este chiste de, esta reunión pudo ser un email, este curso podría haber sido una sesión de Zoom. Hay muchas cosas que van a permanecer siendo presenciales y otras que radicalmente van a ser digitales porque ya no tiene sentido volver atrás. Y hay otra cosa más que es interesante mencionar, porque la pregunta me parece muy atingente, es que la credibilidad que tiene lo digital. Hacer esto, técnicamente, quizá me podrán confirmar, no es difícil. O hacer una videollamada en WhatsApp no es difícil para nada. Pero por alguna razón no lo hacíamos. Había una ilusión de que en un momento nos podíamos encontrar, pero también que no tenía ese prestigio. Por ejemplo, hace 2 semanas, no sé si alguien de los que está acá estuvo en el workshop 36 metros cuadrados que está haciendo Juan Pablo Estudillo, y había gente desde España hasta Chile. Y claro, tenemos 400 personas, y más allá de los resultados, se pudo hacer. Entonces creo que lo que va a pasar es que por un lado hay ciertas cosas que de la universidad que van a ser irreversiblemente digitales, y por lo tanto el enfoque vaya a cambiar a ciertas otras cosas, como, o sea, hacer una visita a una ciudad por Google Maps sigue siendo un fracaso, no tiene ningún sentido hacerlo. Eso sigue siendo físico. Entonces, creo que vamos a ver apuestas de ciertas universidades por hacer todo absolutamente digital, mientras que otras, en áreas, por ejemplo, como arquitectura, hay ciertas cosas que van a seguir siendo físicas, pero que van a implicar un replanteo de lo que se estaba haciendo para no volver atrás. Pero creo que vamos a ver un poco de eso. Y sí, también creo que se va a dar la posibilidad de precisamente hacer esto y que ya la diferencia de, o sea, lo físico no sea un problema, y que efectivamente tengáis profesores, cuando son digitales, de otros países, conferencias de otros países, y creo que en eso estamos. Creo que es muy reciente para verlo, pero creo que va a seguir siendo físico, porque hay cosas que van a ser irreversiblemente digitales, siendo también que hay cosas que ya lo eran, pero lo negábamos, como diseñar digital, planimetría digital, modelos digitales, pero hay personas que siguen creyendo que eso tiene que imprimirse. Quizás no. Creo que esa es una discusión que se nos viene bien potente en los próximos 5 años. Nico, por acá otra pregunta. Dice, ¿cómo ArcDaily define una línea editorial dentro del marco de esta apertura de elementos que están ocurriendo a nivel mundial?
Bueno, gracias por la pregunta. Nosotros en marzo, el 17 de marzo, bueno, coincidiendo con la fase 4 del COVID, empezamos a trabajar desde la casa. Ya llevamos 2 meses trabajando desde la casa. Y empezamos a discutir esto precisamente del coronavirus. Y para nosotros creíamos que habían 3 patas, 3 pilares de esta cobertura, que eran el COVID en sí, que si bien lo estamos cubriendo desde enero, cuando se construyeron los hospitales en Wuhan, empezamos a abordarlo por home office y productividad, cómo iba a ser esta reconversión de parte de los arquitectos por trabajar a distancia, porque sabemos que las oficinas tradicionales hay mucha aprehensión por el trabajo a distancia. Diseño saludable, no solamente cosas que para nosotros pueden parecer obvias como ventilación, pero también distanciamiento, sombra, acceso a ciertos recursos, infraestructura. Entonces la cobertura Art Daily no ha sido monopolizada por el COVID, pero sí le hemos dado cabida a eso, y de hecho toda la cobertura hoy en día está vinculada. Entre el 17 de marzo y el 22 de mayo, llevamos más de 1.7 millones de páginas vistas sobre esta cobertura. Entonces, en ese sentido, creo que ha servido con el tono de nunca imponer una verdad. Las cosas van a ser así, no, sino que siempre con discusión abierta a opiniones, comentarios de arquitectos, arquitectas, conversación abierta, sin cerrar mucho, pero por un lado lo técnico, como lo que decía, con cosas como desde materiales antibacterianos hasta diseño de espacios abiertos, hasta cosas más directas con el COVID, como los planes urbanos que se están armando en Europa, por ejemplo, post-COVID. Milán, París, van a mantener ciertas decisiones relacionadas con peatonalización de ciertas zonas para evitar que los autos vuelvan a entrar. Entonces, por ahí en estos 2 meses ha sido la cobertura de Art Daily, ciudad, diseño saludable, coronavirus en sí mismo, y productividad desde la casa, cómo hacer esta transición. Muchas gracias, Nico. Hay otra, dice de Andrei. Con respecto a las ciudades y su movimiento, sería interesante conocer cómo nos influye a nosotros como usuarios y hasta qué punto cuál mueve a cuál. Es decir, ¿la ciudad nos acelera a nosotros o nosotros a ella? En lo personal lo veo como algo que va de la mano, que es mutuo. Sí, bueno, las ciudades somos nosotros. Son un poco como campaña política, pero es cierto, las ciudades somos nosotros. Por eso no habla de ciudades abandonadas, porque las ciudades abandonadas no hay movimiento ni personas. Los campamentos mineros, por ejemplo, después de la crisis, se abandonan, no son ciudades, son campamentos mineros abandonados, son patrimonio de la humanidad, lo que sea, pero son ciudades. Nosotros somos las ciudades. Pero también entender que somos parte de una sociedad y como sociedad nos movemos por ciertas presiones, pero también por ciertas intenciones. La ciudad es un contexto de conflicto constante y cuando hay congestión, cuando hay atochamiento en una calle, la gente dice, mira, el atochamiento que hay en esta calle, pero es uno parte de ese atochamiento. Tú muchas veces crees que la ciudad es una cosa lejana, cuando en realidad es uno de la ciudad. Y en la medida en que se reactiven ciertos movimientos, probablemente volvamos a la misma situación. No creo que desde ahora las ciudades van a ser mejores ni nada, pero sí nos vamos a ir cuestionando ciertas cosas que estamos haciendo como sociedad y ya no tienen ninguna relación. Por ejemplo, a mí con el tema del supermercado, ya es una persona menos que no va al supermercado. Y seguiré comprando fruta y verdura y probablemente esas pequeñas acciones que uno va tomando van rearmando la ciudad. Por ejemplo, de nuevo, esta levadura, que justo la tengo acá, porque voy a hacer pan después, ¿soy yo responsable de que hayan construido esa bodega en Santiago? ¿Soy yo responsable de que una fábrica en Tucumán se construya para comprar yo levadura? Es como, de nuevo, el comentario que hacía de Paul Seabright, como nadie está a cargo, pero todos estamos a cargo al mismo tiempo. Entonces, obviamente, las ciudades somos nosotros. Y hay ciertas cosas que no van a cambiar, porque hay ciertas industrias que son más lentas, simplemente, no sé, ejemplo, sector público le va a costar mucho volver a la normalidad, o le va a costar mucho impulsar trabajo a distancia. Acá en Chile ya se está haciendo en algunas secciones, va a ser muy difícil volver atrás. Pero claro, en la medida en que esas cosas vayan tomando, hay gente que va a decir,
Si puedo trabajar desde casa siempre, ¿por qué he ido acá? Me podría ir al campo, o me podría ir a la playa, o me podría vivir a la cordillera. Entonces, esas pequeñas cosas, decisiones son las que van armando la ciudad. Entonces, las ciudades sí nos aceleran, pero también nosotros aceleramos la ciudad. Por ejemplo, si están en cuarentena, sienten la presión de estar como esbeltos o tonificados, o estar bien vestidos, o de alimentarse bien, o de comprarse ropa, desapareció. A mí por lo menos esa cosa desapareció, ya nadie te pregunta por, oye, pero ¿cómo estás con la misma ropa el otro día? Desaparecieron. Ciertas cosas que son por ser parte de una sociedad y otras cosas que son de la ciudad, que son distintas. Entonces entender que la ciudad nos acelera, pero también nosotros somos esa ciudad y hay ciertos flujos que no van a cambiar y otros sí. Hay que ver cuáles van a ser. Muchas gracias. Acá hay otra. Bueno, me avisas en qué momento ya estás No, estoy bien, agotado. dale. No vamos No, a abusar de tu amabilidad. Pero hay una acá de una profe nuestra que es coterránea tuya, se llama Luz Letelier, y ella pregunta lo siguiente: ¿tienes algún ejemplo de economía circular de abastecimiento que se ligue a apps que esté funcionando en Chile? A ver, hay una aplicación que se llama Algrano. Algrano partió hace un par de años, creo que hace 2013, y Algrano lo que hace un poco, hace esta economía circular, pero con la venta a granel de, por ejemplo, legumbres. En Chile, hace 40, 50 años se comía mucha legumbre. Y hay estudios que demuestran que el consumo ha bajado, y una de las cosas que se explican es por la carga social. La legumbre es comida pobre en Chile, y hasta ahora. Entonces, claro, uno si quiere comprar legumbre en sectores barrio alto no hay. Incluso en sectores medios no hay legumbre. Las ferias, sí. Para entender un poco, en Chile no hay mercados como quizás, no sé, pienso en Lima, pienso en Brasil, en Buenos Aires, que hay casi un mercado por cada barrio. En Chile no. Funciona mejor con la idea de, bueno, hay un mercado fijo, pero está la feria, que es esta como espacio temporal donde se venden, locales tienen sus puestos, ahora le dirían food truck, pero antes se llamaban puestos comerciales solamente. Y lo que hace el grano es que permite que los almacenes vendan legumbres a granel en sectores que precisamente no lo tienen. ¿Por qué? Porque el grano se da cuenta de que ser pobre era muy caro, porque al comprar, por ejemplo, medio litro de aceite, era más caro que comprar un litro, porque era más caro el envase que el propio aceite. Entonces, con el grano se dieron cuenta que vender a granel pudieron simplemente reacomodando economías circulares, pudieran hacer esto. Entonces, lo que hace el grano básicamente, no, o sea, es una aplicación, pero la gracia no es una aplicación, sino que está presente en almacenes de muchas zonas de Santiago y del país, donde van moviendo estos círculos. Dentro de economía circular en Chile, la verdad es que hoy en día hay una cantidad de aplicaciones que están dando vueltas, que no sabemos cuántas de esas van a cuajar y van a funcionar realmente, pero también con lo que mencioné del delivery, hay muchas empresas que no están optando por ni usar ni con, ni eso, ni nada, así que no lo están haciendo por su propia cuenta. Entonces, entender que hoy en día en Chile están pasando muchas de estas cosas, pero vamos a ver cuáles se están cuajando. Y de economía circular es más, creo que en Chile ha costado, por ejemplo, cosas como reciclaje, pero en tema de información. Y en eso también aplicaciones han ayudado bastante a monitorizar dónde están los contenedores más cercanos, etc. Creo que, no sé si respondí la pregunta, pero me parece que va un poco en esa línea de iniciativas que dan. Creo que Algrano es quizá la más conocida porque lo cual mejor ha funcionado en el último tiempo. Pero la verdad es que realmente fecundo. Y de hecho mencioné solamente hoy día aplicaciones chilenas, no por chauvinismo, sino porque están bien posicionadas también. Chris, ¿la lees? ¿Una más o cuántas? Tenemos 9 más. Lo que pasa es que también, o sea, los chicos tenemos que volver a clases ahora más tarde, ¿verdad? Entonces, bueno, sí. Seguimos en esta cosa. Ok, esta dice,
¿crees que es necesario repensar los espacios públicos y cómo estos van a ser afectados en las ciudades y el estilo de vida de las personas? Sí o sí va a afectar, pero creo que es importante entender que la noción de espacio público en Costa Rica es muy distinta de la que tenemos en Santiago o de la que existe en Lima o en Buenos Aires o en España. Conversaba hace un par de semanas con Miriam García García, quien es arquitecta paisajista española, y me decía, tengo ganas de tomarme una caña. Tomarse una caña es tomarse una cerveza. Yo le decía, pero puedes comprar cerveza a domicilio. Pero claro, se refería al hecho de estar en la calle, estar en el espacio público y tomar una cerveza y mirar a la gente pasar. Eso, por ejemplo, en Chile no está muy desarrollado. Entonces hay que entender que, ¿qué entendemos por espacio público? ¿Espacio público como la gente en la calle o lo que nosotros apreciamos como espacio público? En Chile en los años 90 y hasta la crisis del 2019 se hablaba de la privatización del espacio público y que todas las principales actividades públicas pasaban en lo privado. En los parques nadie iba. Y diría que desde el año 2000 para adelante, eso se ha ido revirtiendo lentamente. Entonces, cuando uno habla de espacio público, hay que ser bien claro en entender qué es exactamente. Es donde sociabilizamos como comunidad, porque también puede ser espacio público un estacionamiento, un aparcamiento. Eso es público también. De acceso público, de uso privado, sí. Pero es el uso de plaza, el uso de parque, ¿quién lo usa hoy en día? Entonces, vamos a ver cambios, pero en países como, o ciudades como Buenos Aires o Madrid, va a ser más complejo porque efectivamente hay una cosa de estar en la calle, hay otra cosa que es de clima. Acá en Santiago, por ejemplo, el invierno, que ahora, por ejemplo, nos estamos acercando al invierno, siempre ha sido una ciudad mucho más grisácea que en verano, porque en verano es maravilloso, hay sol y se oscurece a las 10 de la noche, es bacán. Pero, por ejemplo, Punta Arenas, en el extremo sur de Chile, toda la vida pública pasa al interior de la casa. Entonces quizás no va a haber un impacto ahí con respecto al espacio público. Entonces hay una variable también que es el clima, de una sociedad, de consumo. Entonces, ¿va a haber cambios? Sí. Pero ojo, que no todas las ciudades entienden, ni todas las sociedades entienden lo público igual. Quizás vamos a ver cambios más pronto en Chile en centros comerciales que en plazas o en parques. Más también, en el contexto de la crisis, habíamos visto esto como que la gente había vuelto al parque a hacer cabildo, a discutir lo que estaba pasando, a reunirse, a protestar. Entonces, ese proceso se nos cortó, pero es importante entender que va a cambiar, sí, pero entender también que en qué contexto lo entendemos, climático, social, y qué es público para nosotros, insisto, porque hoy día un centro comercial es tan público como un parque, solo que el uso es distinto y las condiciones son distintas. Nicolás, yo quería acomodarme el lujo de hacerte una pregunta, de meterme por ahí, y no es tan buena, realmente es una cuestión mucho de curiosidad. O sea, yo he sentido como que le he perdido un poquito la pista a lo que estaba pasando y ahorita estabas tocando ese tema de la crisis, ¿verdad? Que había en Chile. Yo quisiera saber si esto se está sintiendo como una crisis dentro de otra crisis, si se ha tendido a relativizar o poner en pausa o sí, como que si ya no importa tanto o más bien esta nueva crisis de alguna forma ha agudizado algunos temas que estaban sobre la mesa, ¿verdad? Porque había como esto era como una muestra, ¿verdad? De esta crisis de un paradigma económico, ¿verdad? Neoliberal fuerte que se sentía como muy ejemplificado en tu país. Pero, ¿qué ha pasado con eso? O sea, nosotros de alguna forma también estamos en una situación similar, mucho menos, digamos, tal vez importante o menos percibida como eso por la gente. Estamos en una crisis fiscal fuerte, donde finalmente estaba habiendo algún consenso sobre cómo pues, enfrentarla, ¿verdad? Estábamos, digamos que estas cosas que tenían que ver con mejor recaudación y reducción de la informalidad, de pronto ahorita se han agudizado por estas cosas que estaba mostrando, por ejemplo, ¿verdad? Todo este empleo informal que hay en la calle y todo esto. Entonces, nosotros ahorita sentimos que eso está en pausa, o sea, yo creo que ni siquiera se está discutiendo tanto, creo que es como que nos va a tocar después de que esto se acabe retomar esas discusiones y ver efectos muy fuertes, ¿verdad? Que estábamos como asomando un poquito la cabeza y ¡pum!, ¿verdad? Nos dan.
Pero quisiera preguntarte cuál es el clima en Chile sobre esto, sobre lo que estaba pasando y cómo cayó esto otro encima. A ver, yo tengo 31 y es la peor crisis de mi vida, obviamente. Hay un artículo muy bueno publicado en Ciber Chile, que es un paper, en realidad una columna académica, de Mauro Basaure, que tengo el torpeo, que tengo todo el nombre, Mauro Basaure, perdón, y Alfredo Joinan, y que hablaban precisamente que cuando explotó la crisis en Chile, en octubre, fue muy rápido. O sea, el mismo diario La Tercera publicó un reportaje que se llama 10 personajes en 100 horas, que va reconstruyendo las primeras 100 horas de la crisis y algo que nadie lo vio venir. A ver, sabemos que un país desigual, creíamos todos que en un momento iba a estallar, pero nadie sabía cuándo, y estalló. Y estos autores plantean que, comparando toda Latinoamérica, Chile se da una cosa muy rara dentro de Latinoamérica. Muy pocos conflictos, pero de alta radicalización. Bueno, tenemos este ejemplo que es bastante claro, pero también la matanza del seguro obrero, tenemos la matanza de Iquique, de Santa María de Iquique, está la revolución de la Chaucha, son cosas que pasan muy rápido, muy corto plazo. Una teoría plantea que es porque el Estado no tiene las herramientas para canalizar esas demandas rápidamente. Y también esta crisis no es nueva, en el sentido de que venimos de una crisis mucho más suave, el 2011 y el 2006, por la educación. No se cuestionaba, era más una discusión cuantitativa cualitativa que cuantitativa, totalmente. ¿Qué pasa en este contexto? Que cuando comienza la crisis de octubre hay un mea culpa generalizado, que es algo muy raro, que de hecho estuve escribiendo hace un par de días para la revista Vereda, que es como la gente, como la sociedad reaccionó en torno a esta crisis. Y claro, mea culpa, desigualdad, hay que cambiar las cosas, cosa muy rara porque siempre soy una sociedad muy clasista y se veía que los pobres eran pobres porque son rojos básicamente. Y era como una situación empática, como de cerrar también una época y construir como un Chile nuevo. Ese era el relato. Llega la crisis de marzo, desaparece, se aplaca totalmente. La imagen que mostraba de Plaza Italia, por ejemplo, totalmente vacía hace un par de días, cuenta eso. Pero paulatinamente el tema de la crisis social ha vuelto, porque no son excluyentes. Se visibilizan como que cuando hay cuarentena total, quienes tienen empleos informales y que viven del día a día no pueden subsistir, muy sencillo. Entonces, todas esas problemáticas estructurales económicas de Chile se siguen manteniendo y se siguen discutiendo. Entonces, hoy en día, si uno ve prensa, hay muchas llamadas de parte del gobierno, de la oposición, organizaciones no gubernamentales, todo el mundo, de hay que hacer el pacto, hay que hacer esto, hay que conversar, hay que la Universidad Católica de Chile, que es una de las más importantes del país, lanzar esta organización que se llama Tenemos que conversar sobre Chile, si me equivoco, en esa misma línea. Entonces, el COVID, por un lado, es una crisis sanitaria, pero también social, porque recrudece lo que ya venía pasando en Chile. No creo que sea una discusión de fondo, no es que vayamos a cambiar el sistema totalmente, pero sí se reestructura. Y esa es la discusión hoy en día que seguimos teniendo. En octubre está el plebiscito constitucional, que define si es que Chile decide o no escribir una constitución. Y estos meses solamente han servido para ir masticando lo que está pasando. El 19 no ha desaparecido para nada. Vuelven, de hecho ha habido un par de manifestaciones estando en toque de queda y estando en cuarentena total en Santiago, obviamente los sectores más pobres, Bajo de Mena, y en Bajo de Mena y el Bosque. Entonces, no, desapareció en un momento, volvió, pero es una época. O sea, si se acaba la cuarentena, descubren la vacuna y mañana podemos salir a la calle a tomar un café, la crisis sigue. Es mucho más grande que eso y es económica, es política, es social, es cultural, es personal, es filosófica. Muchísimas gracias, Nicolás. Y de alguna forma quiero pensar que las otras preguntas habían sido respondidas, andan más o menos en línea de otras que habían sido respondidas, y entonces eso pues me
un poco más tranquilo con respecto a eso, porque ya no podemos responder más. Hay que volver a clases. Yo tengo que abrir mi clase en unos minutos. Pues parte de la tradición de lo que estaba hablando al principio, salíamos del auditorio y nos íbamos a las clases. Pero entonces quería agradecerte muchísimo, Nicolás. Quiero mandarte un abrazo desde acá, parte nuestra. Gracias por compartir con nosotros y por pues mostrarle estos lados positivos que tiene toda esta crisis, ¿verdad? Estos pequeños lujos que nos estamos dando con tener una conversación de la talla que nos has dado hoy. Y pues nada, agradecerte y que estés muy bien, que te cuidas mucho y que sigas haciendo el maravilloso trabajo que estás haciendo. Mil gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación. Solamente veo a Iván, Diana, así que le agradezco a ustedes dos, pero también a toda la gente que ha estado en esta conversación. Cualquier cosa, estoy en Instagram, como ya le dijo Iván, nicolasvalencia.cl, es el nombre de la cuenta, y también en el sitio. Y nada, esto no se acaba acá, es una discusión bastante grande, pero es importante tenerlo. No es necesario tener respuesta ahora porque no las vamos a encontrar, pero sí abrir. Lo que hizo este cuatrimestre va a ser muy bueno también para los estudiantes para tener esta conversación. Mil gracias. Chao. Chao. Seguimos conversando. Adiós.